Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Valentín Valenkamp. Capítulo 14. El desafío de 1888 para nosotros. Puede resultarnos fácil, 100 años más tarde, condenar a nuestros antecesores espirituales por no aceptar gozosamente el reanimador mensaje de Cristo, nuestra justicia, que les presentaron Jones y Waggoner en el Congreso de Minneapolis. Los opositores al mensaje objetaron que Waggoner y Jones no presentaron nada nuevo. Técnicamente estaban en lo cierto al afirmar que los adventistas del séptimo día ya lo conocían y que poseían la justicia de Cristo por medio de su gracia. Muchos también habían enseñado estas verdades salvadoras a otros. En teoría, cada miembro de la Iglesia Adventista del séptimo día, desde sus comienzos, ha aceptado y creído en la salvación por la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Como cristianos evangélicos, los adventistas de 1888 no encontraban más dificultades que nosotros hoy en día en suscribir mentalmente esta verdad fundamental de la salvación. Nosotros, al igual que ellos, la aceptamos de corazón, por lo menos en teoría. La dificultad no radica en la captación intelectual y en la aceptación de la justificación por la fe. Esto es poco menos que axiomático entre los adventistas del séptimo día. Más bien, consiste en la dificultad de nutrir y mantener viva esta experiencia en el pensar y actuar diarios. A. W. Spalding, en su libro Origen e Historia de los Adventistas del Séptimo Día, apropiadamente observa: es fácil de profesar, pero evasivo en su aplicación. Al igual que Simón de Betania, todos los asistentes al Congreso de Minneapolis veían a Jesús como su amigo. Al igual que Simón, disfrutaban de la compañía de sus seguidores. Pero la salvación no surge de una amistad casual con Jesús, no brota como resultado de disfrutar de su compañía social. Simón disfrutó ambas, pero ninguna le garantizó la justicia de Cristo y el don de la salvación. La palabra relación es manoseada a menudo en las conversaciones de hoy en día. Se la utiliza también en el área de la religión, sugiriendo una conexión salvadora con Jesús. Pero la relación no es una panacea. Una persona o una organización, o casi cualquier cosa, para el caso, mantiene una relación en cierta forma con cualquier cosa o persona. Desde la década de 1920, los Estados Unidos han mantenido una relación, ya sea buena o mala, con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En forma similar, los 3 viajeros que vieron al infortunado hombre que había sido asaltado y golpeado en el camino a Jericó, mantuvieron una relación con él. Así que la palabra relación no es adecuada para describir la conexión salvadora de una persona con Dios. Una relación con Dios por sí sola no garantiza la salvación. Satanás mismo mantiene una relación con Dios. La salvación resulta solo de una relación de amistad o de profundo compañerismo con Dios. Fue solo la relación de amistad del samaritano hacia el viajero sufriente lo que salvó a este último de la muerte. Y el compañerismo es más que la compañía física. Esta no necesariamente describe intereses o experiencias similares, con simpatía o compañerismo profundo. Al hermano mayor de la parábola, aun estando en su casa y haciendo lo que su padre quería que hiciese, le faltaba el interés del padre y la honda preocupación por su hermano menor.
No compartía la naturaleza del Padre, sus metas, sus gustos, sus esperanzas, sus propósitos y sus añoranzas. En las más profundas realidades de la vida, el hermano mayor no tenía nada en común con su padre, no disfrutaba de compañerismo, aunque ambos vivían bajo el mismo techo. Desde que el hermano menor se fue de la casa, hacia un país lejano en busca de la esquiva felicidad, el padre había estado orando incesantemente para que volviera en sí y decidiera retornar al hogar. El compañerismo consiste en unidad de mente, no en la mera cercanía física. María, la hermana de Marta y de Lázaro, y la contraparte de Simón en la fiesta de Betania, mantenía con Jesús una relación diferente de la de Simón. Para Simón, Jesús era un amigo admirado, cuya compañía social disfrutaba. Para María, Jesús era más que un amigo. Para ella, era el humilde y sufriente Mesías, predicho por los profetas que había venido, no a librar a su nación del yugo romano, sino a libertar a cada individuo de la esclavitud personal del pecado. Jesús había hecho justamente eso por ella, luego que ella lo había aceptado como su Salvador personal. Jesús había sanado la relación rota de María con su Padre Celestial. La había restaurado a un compañerismo íntimo y amante con Él, y le había enseñado a desear y disfrutar su compañía. Para María, Jesús era el amado, el camino, la verdad y la vida, en quien se centraba su amor, su devoción y sus afectos. Ella sabía que le había perdonado sus pecados y que la había hecho una nueva persona y un miembro de su propia familia celestial. A diferencia de los legalistas, María no esperaba ningún crédito celestial por su obra. Ella derramó el costoso ungüento sobre los pies de Jesús, sin pensamientos egoístas de recompensa, solo por su amor a Él y por lo que Él había hecho para con ella. Ella simplemente había seguido las indicaciones del Espíritu Santo. Su ungimiento de Jesús fue una expresión de su amor pleno y de su entrega a Jesús y a su familia celestial. El intelectual más astuto como también el santo más humilde pueden disfrutar un compañerismo así. Un bebé nace y vive sin ser capaz de explicar el origen de su vida y el proceso de su nacimiento. La ciencia de la salvación no puede ser explicada, pero puede ser conocida por experiencia. Un cristiano puede disfrutar un íntimo compañerismo con Jesús sin ser capaz de comprender y explicar en detalle el proceso por el cual llegó a darse. Él simplemente ha nacido al reino de Dios sin estar completamente consciente del proceso del nuevo nacimiento. El concepto del nuevo nacimiento confundió al intelectual Nicodemo cuando lo escuchó por primera vez, pero él mismo lo experimentó más tarde. Una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios va más allá del reconocimiento intelectual. A un compañerismo vibrante con Jesús como el centro de los afectos de uno, y un compañerismo tal con Dios no estará limitado a los pensamientos y a las emociones. Inevitablemente se reflejará en la actitud de uno y fluirá en acciones voluntarias de acuerdo con la voluntad de Dios. Este compañerismo de alma con Jesús, aquí en la tierra, nos preparará para la eternidad con Él en su reino. Un vecino una vez me contó su experiencia en el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. Como adventistas del séptimo día, de apenas 20 años, formó parte de las fuerzas invasoras traídas del norte de África y arrojadas contra la fortaleza europea, en la costa de Salerno en Italia. Aparentemente,
Él era el único cristiano profeso en toda su unidad. Muchos de sus compañeros soldados, en otros aspectos iguales a él, jóvenes, solteros, esperando morir cualquier día, empleaban su tiempo libre en parranda. Yo le pregunté, ¿qué te permitió permanecer leal a tus principios cristianos bajo circunstancias tan adversas? Su respuesta llegó rápida y simple. Tenía una novia en Kansas. El pensar en ella me ayudaba a permanecer leal a mis ideales cristianos. Aunque separado de su amor por miles de kilómetros, estaban juntos en espíritu. Su unidad de alma o su afinidad con su novia en Kansas influyó más sobre él que la compañía física de sus despreocupados compañeros. Su profundo compañerismo con una joven pura le ayudó a mantenerse aferrado a sus principios cristianos durante sus años de servicio como soldado en Europa. La experiencia de este joven soldado ilustra el compañerismo que usted y yo podemos disfrutar con Jesús aún hoy. Es un compañerismo íntimo y amante. La persona que disfruta un compañerismo tal con Dios ha experimentado el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo, «El reino de Dios está entre vosotros». Lucas capítulo 17, versículo 21. El compañerismo con Dios está basado en la fe, en la completa confianza en Él. Una confianza tal lleva a una entrega completa. Así, como una esposa amante se entrega a su marido y viceversa, esta entrega les trae el placer y el gozo más estimulante a ambos. Como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, espiritualmente vivos, disfrutaremos hoy, o por lo menos buscaremos tal compañerismo con Jesús, dulce e impartidor de paz. Entonces será nuestra la experiencia de la justificación por la fe, y solo entonces usted y yo habremos aceptado en realidad el mensaje de 1888 y no lo habremos rechazado. Un compañerismo tal con Dios nos transformará. A la mayoría de los hombres jóvenes les gusta cómo cocina su madre. Cuando se casan pueden encontrar que la comida que se sirve en su nuevo hogar es bastante diferente que la de su mamá. A veces no les gustan los nuevos platos, pero aman a sus esposas y quieren agradarlas, así que comen fielmente lo que preparan sus esposas. En tanto siguen comiendo la nueva comida, sus papilas gustativas se acostumbran a ella. Lo que al comienzo comían de mala gana, ahora comienzan a disfrutarlo realmente. Sus gustos han cambiado. El cambio en el gusto es posible porque aman verdaderamente a sus esposas y quieren agradarlas. Como cristianos, al amar a Jesús y a su Padre, nosotros también seremos transformados, no meramente conformados a su manera, bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo. Lo que al comienzo nos desagradaba acerca del camino de Dios, según lo expresa su ley, comenzará a agradarnos y lo amaremos, transformados por el amor divino. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente, en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis no alcanzaron un compañerismo transformador con Dios. Aunque eran ministros, no lo conocían como su amigo. Esto debiera servir de alarma a todos nosotros, y especialmente a todo aquel que es ministro u obrero en su iglesia. En la parábola de las 10 vírgenes, la mitad de las que esperaban al novio
estaban dormidas espiritualmente. Es posible, ocurrió en Minneapolis, que aún los ministros de Dios en la iglesia remanente estén dormidos espiritualmente. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos, y es perfectamente capaz de hacerlo, a permanecer despiertos espiritualmente. Y solo estando espiritualmente despiertos, evitaremos de unirnos tanto a los antiguos judíos como a nuestros antepasados espirituales de 1888 para crucificar a Jesús. Nuestros antepasados espirituales hicieron justamente eso en Minneapolis en 1888. Ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Se desviaron hacia ello por un desacuerdo sobre algunos asuntos secundarios. 2 años después del Congreso, Elena de White lamentó el bajo nivel espiritual de la Iglesia, pero dijo: los miembros de nuestras iglesias no son incorregibles. La falta no debe colocarse tanto sobre ellos como sobre sus maestros. Sus ministros no los alimentan. El error principal en el rechazo del mensaje de 1888 no estaba en la gente en general, sino en los ministros. Cada persona en nuestra iglesia hoy es un ministro o un maestro o un dirigente en cualquier cargo. Debe considerar seriamente esta asombrosa declaración. En conexión con esto, es valioso notar que el mensaje a la Odisea se dirige primera y principalmente al ángel de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14. Los ángeles son las estrellas de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Y los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él las llena de luz. Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. Para poder guiar de acuerdo con los planes de Dios, los dirigentes del pueblo de Dios deben estar bajo la constante dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Si no es así, serán estrellas caídas, como llegaron a ser algunos dirigentes adventistas en conexión con la experiencia de 1888. Es posible estar bien familiarizados con las enseñanzas de la Biblia y no poseer el conocimiento salvador de Dios. Los sacerdotes judíos del tiempo del nacimiento de Jesús sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, pero no conocían ni a Dios ni a su Espíritu. El sacerdote que sostuvo a Jesús en sus brazos en el momento de su dedicación en el templo no sabía que había nacido el Mesías prometido. Pero los pastores, que estaban mucho menos familiarizados con los rollos sagrados, estaban relacionados con Dios, y así se enteraron del nacimiento de Jesús por los ángeles. También los magos, con su escaso conocimiento de las sagradas escrituras, y Simeón y Ana, por medio de indicaciones del Espíritu, lo supieron el mismo día que Jesús fue dedicado. De acuerdo con el plan de Dios, habían abierto sus mentes a Él y habían invitado al Espíritu a morar en el templo de su alma. La repetida súplica de Elena de White a los dirigentes y a los delegados a la sesión del Congreso de la Asociación General en Minneapolis era a experimentar la conversión y a que abrieran sus corazones al Espíritu Santo. Es sólo a través de su iluminación que las enseñanzas de la palabra de Dios pueden ser correctamente comprendidas para salvación. Por medio de la morada del Espíritu Santo en la persona, esta es y sigue siendo un hijo de Dios. Neil C. Wilson, presidente de la Asociación General, consciente de que no todo es ideal en nosotros como pueblo aún hoy, habló de un verdadero arrepentimiento. En su sermón del sábado, en la sesión trienal de la División del Lejano Oriente en Singapur, el 7 de noviembre de 1987,
Él señaló que la reforma surgirá inevitablemente de un verdadero reavivamiento. Desafió a los dirigentes de la división del Lejano Oriente con esta pregunta convincente: ¿cómo puede la Iglesia esperar cambios si los dirigentes no cambian? Como Iglesia, todos necesitamos prestar atención al desafío que Elena de White presentó en el Congreso de la Asociación General de 1901 con estas palabras: ha llegado el tiempo cuando este pueblo debe nacer de nuevo. Quienes nunca han nacido de nuevo y quienes han olvidado que fueron limpiados de sus viejos pecados, necesitan convertirse. El deseo de Dios para cada uno de nosotros hoy, hombre, mujer, joven y niño, es que escojamos ser convertidos de nuevo cada día, que escojamos tener al Espíritu Santo como nuestro constante invitado del alma. La sesión de la Asociación General de 1888 y su secuela presentan una apelación insistente a cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En forma individual deberíamos planear familiarizarnos con las enseñanzas de la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo y responder a las palabras del apóstol Pablo: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Estoy disfrutando un compañerismo diario con Dios mediante la lectura de su palabra, bajo la guía iluminadora del Espíritu Santo y comunicándome con Él en oración, en el nombre de Jesús. ¿O es que otros intereses me privan de tiempo para el compañerismo del alma con Dios y Jesús? Solo en la medida en que desarrollemos un compañerismo profundo, como el que tenía el soldado con su novia de Kansas, seremos salvaguardados de tropezar ciegamente con el temido pecado, como lo hicieron nuestros antepasados espirituales en 1888.